Muy buenas noches, como siempre es un gusto saludarlos en Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora, inmediatamente después de la edición central de Noticias Caracol. Hoy, arrancando el mes de septiembre, vamos a hablar de un tema del que la verdad hace muchos días no hablábamos, y es de la situación de Venezuela, un país del cual hemos hablado muchísimo en los últimos años por cuenta de esa dolorosa crisis que vive, por esa situación espantosa creada por la dictadura del régimen de Nicolás Maduro. Pues en las últimas horas ha vuelto a ser noticia el régimen de Maduro por cuenta de una decisión que en apariencia pues pareciera ser humanitaria, pareciera ser un gesto de buena voluntad del régimen de Maduro, pero detrás de eso se esconde algo que muy seguramente nuestros dos invitados nos van a ayudar a decantar a ustedes, nuestros televidentes de Noticias Caracol Ahora y de Sala de Prensa. Voy a iniciar saludando en Italia al doctor Américo de Gracia. Él es diputado del Estado Bolívar, de la oposición, por supuesto. Él hace parte de un grupo de más de 100 políticos, académicos, periodistas, intelectuales de Venezuela que se vieron cobijados con un beneficio, entre comillas, que expidió el gobierno de Maduro, que fue un indulto presidencial que implica que les permitiría restablecer sus derechos. Eso es lo que en medio de la confusión y la desinformación que hay en Venezuela, pues pareciera quedar en evidencia. Repito, eso en apariencia. Doctor de Gracia, un gusto saludarlo. Está usted en Italia, lo saludamos desde Colombia. Muchas gracias, Juan Roberto, y a todos los colombianos, y gracias por la solidaridad que nos han brindado a todos los venezolanos y al pueblo venezolano de manera muy especial, tanto dentro como fuera de nuestro territorio. Sí, señor, siempre lo hemos hecho, y aquí particularmente en Noticias Caracol. Y saludo a una amiga de esta casa, una compañera de esta familia, Beatriz Adrián, nuestra corresponsal permanente en Venezuela. Beatriz, un gusto saludarte y arranco contigo para que les cuentes a nuestros televidentes de Sala de Prensa, en esencia, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué está pasando en Venezuela cuando le han dado este indulto presidencial a más de 100 personas de la oposición? Beatriz, un gusto saludarte. Igualmente, Juan Roberto, un gusto saludar a todos los televidentes, y justamente te puedo decir que cuando faltan 3 meses para que se dé una elección del Parlamento para elegir a nuevos miembros de la Asamblea Nacional, Nicolás Maduro ha lanzado este decreto que sorprende o agarró por sorpresa a muchas personas en Venezuela, porque no solo van 110 personas presos políticos en este beneficio en el que se le quita totalmente sus causas judiciales a estos 110 presos políticos, de los cuales tengo que decir el Foro Penal ha dicho que solo 50 estaban definitivamente tras las rejas y 37 eran perseguidos, como el diputado Américo de Gracia, que le habían iniciado procesos por el Tribunal Supremo de Justicia y tuvieron que salir del país o estar en la clandestinidad como algunos otros. Pues esta medida de indulto presidencial, muchos analistas aseguran que se trata de una fórmula de Nicolás Maduro para fomentar la participación electoral en los próximos comicios y la inscripción de candidatos. Además han dicho que es para dividir a la oposición, buscan legitimar lo que Juan Guaidó ha dicho es un fraude electoral en el que acaba de ratificar que no va a participar junto con 23 organizaciones políticas. Eso es lo que ha pasado hasta el momento en las últimas horas en Venezuela, Juan Roberto. Mira, Beatriz, estoy viendo la lista, son más de 110 presos políticos, entre personas, como usted dice, no solamente que estaban privadas de la libertad, sino muchos de ellos como nuestro invitado, al que ya vamos a saludar de nuevo, pero quería que rápidamente nos contara de de esta lista enorme de personas de todas partes de Venezuela. ¿Alguno de ellos va a participar en las elecciones del 6 de diciembre? ¿Han dicho públicamente algo sobre su eventual participación o sus jefes políticos en los comicios que la oposición y la comunidad internacional pues califican como lo que es un fraude?
Bueno, hasta ahora los que han salido han dicho que no van a participar. Recuerda que hasta el momento han sido solo 18 excarcelaciones, quedan 32 por excarcelar. Sin embargo, políticamente hay una situación en la que algunos analistas dicen que Enrique Capriles estaría en conversaciones con el gobierno, negociando con el gobierno estas liberaciones a cambio de que él postule su tarjeta a la Fuerza del Cambio. Y eso políticamente aún Capriles no lo ha confirmado. Habría que esperar a ver si Capriles va a postular una lista de diputados entre los que estarían parte de los que recibieron este beneficio de indulto presidencial. Sin embargo, siguen en conversaciones. Se hablaba que hoy iban a sostener una reunión Enrique Capriles y Juan Guaidó, que hasta el momento no han confirmado si se ha dado este encuentro que estaba previsto para tratar de ponerse de acuerdo en la oposición si van a participar en lo que hasta ahora han dicho los analistas, que Maduro con este indulto no está devolviendo las condiciones electorales como el CNE, los miembros del CNE nombrados por un Tribunal Supremo de Justicia, o como el allanamiento a las directivas de los partidos políticos principales como Acción Democrática, Voluntad Popular, Primero Justicia, que las directivas han sido allanadas y le han dado las tarjetas de estos partidos a opositores que están negociando y sentándose con Nicolás Maduro. Ya vuelvo contigo, Beatriz, en Caracas, en este diálogo que tenemos en sala de prensa entre Caracas e Italia. Saludo, repito, al doctor Américo de Gracia, es diputado del Estado Bolívar. Doctor de Gracia, en el caso suyo estoy viendo un trino muy duro que usted emitió en sus cuentas en redes sociales. Recién conoció la decisión de indulto presidencial, entre comillas. Y repito lo que usted dijo, cito una parte para que nos ayude a entender la magnitud de lo que estamos hablando. Usted dijo, ni Maduro es presidente, ni yo soy delincuente. Si usted quiere, le dice a Maduro, contribuir a la paz de Venezuela, indulte al país de la usurpación del poder, renuncie a la posición fáctica de la tragedia que ha sometido a nuestro pueblo y quizás así tengamos algo que agradecerle, doctor de Gracia. Sí, buenas noches nuevamente. Y creo que Beatriz Adrián desde Caracas ha hecho un buen resumen de la situación que embarga a todos los venezolanos. Lo que está planteado en Venezuela es exactamente eso, o sea, hay un conjunto de presos políticos rehenes que, ojo, los quiero eximir de responsabilidad porque obviamente que alguien que está preso es como la moraleja que acabábamos de citar en otros escenarios. Es como cuando alguien te rompe las piernas, te fractura las piernas y luego viene y pretende que tú le agradezcas el que te regale las muletas. Eso es lo que en definitiva está ocurriendo hoy, desafortunadamente, en Venezuela. ¿Qué pretende el régimen de Nicolás Maduro con acciones de esta naturaleza? Ojo, que no es la primera vez. Chávez lo hizo cientos de veces a lo largo de 22 años. El régimen, tanto de Chávez como de Maduro, lo hacen recurrentemente como una práctica. Son una organización criminal que recurre permanentemente a estas maniobras para legitimar un fraude electoral como el del mes de diciembre con el proceso parlamentario, y dos, dividir a la oposición y, por supuesto, tres, construir una oposición a la medida del régimen. O sea, la oposición que le interesa, en este caso, a Nicolás Maduro fortalecer a expensas justamente de desconocer la propia Asamblea Nacional, que han hecho de todo para desconocerla, y al final quien terminó desconocido ante propios y extraños y ante el mundo libre fue él. Justamente fue Nicolás Maduro quien perdió piso político, perdió credibilidad, perdió legitimidad ante el mundo libre que observa lo que está ocurriendo en el país. Y esto no le va a dar legitimidad a Maduro, esto no le va a dar ningún piso político, por el contrario, va a acentuar la crisis que hoy desafortunadamente vive el país.
Ahí lo triste, doctor de Gracia, es que independientemente de, como usted dice, la crisis se ahonde, la situación de Venezuela que siga siendo tan compleja, el tema es que ve uno cada vez, entre comillas, más sólido al régimen de Maduro y cada vez más débil y más dividida y más confundida la oposición. Ustedes de Italia hacen esa misma lectura, porque aquí a Colombia pues han llegado ecos de profundas divisiones entre las cabezas de la oposición, que a la larga es lo que busca Maduro y su grupo del régimen. Bueno, para nadie es un secreto que en este caso están tratando de resucitar en el escenario político una figura que para nosotros gozaba pues de respeto y que puede llamar a la confusión y a la división del país, que es con Enrique Capriles Radonsky, que no es cualquier figura, es una figura que fue 2 veces candidato presidencial nuestro, fue 2 veces gobernador del estado Miranda en nombre de la Mesa de la Unidad Democrática, es un líder connotado del partido Primero Justicia, fue 2 veces alcalde, hoy se especula que tiene su propia tarjeta a falta de la de PJ, que se llama Fuerza del Cambio, o sea, y es una de las figuras que ha salido en los últimos días a cuestionar el liderazgo de Juan Guaidó de una manera nada agradable y que por supuesto habla de un gobierno virtual y ficticio, el gobierno de Juan Guaidó, pero todo lo contrario, creemos que justamente no es ficticio el reconocimiento de 60 países, no es ficticio que tengamos en nuestro poder en estos momentos la única factoría de petróleo que está produciendo de PDVSA, Citgo, en manos de la República, que el oro que se encuentra en Londres esté avalado por la Asamblea Nacional y el gobierno interino, y adicionalmente a eso la posibilidad de seguir construyendo un camino en función de la salida de Nicolás Maduro. Y todo esto justamente lo hemos ido construyendo prácticamente con las uñas, y que el señor Capriles se preste para esta maniobra, lo puedo decir con una sola frase: todo lo que beneficie a Maduro, perjudica a Venezuela. Y si claro, el señor Capriles está en esa línea, pues por supuesto está perjudicando al país y a la salida del régimen de Nicolás Maduro. Claro, eso se llama darle oxígeno, diría uno. Doctor de Gracia, le pido a Beatriz Adrián en Caracas que le haga una pregunta sobre lo que está pasando en Venezuela en este momento. Beatriz, lo escucha el doctor de Gracia. Beatriz, en Caracas. ¿Cómo está, doctor de Gracia? Usted que ha encabezado lo que está ocurriendo en el estado Bolívar sobre los recursos, tendría 2 preguntas. ¿Cuánto oro ha sacado Maduro del estado Bolívar y si tiene suficientes recursos para afrontar la crisis que se vive en Venezuela y que vivimos todos los venezolanos? Usted que tiene de la mano esa información. Y lo otro, la segunda pregunta sería, ¿qué va a proponer Guaidó en este escenario? Que era lo que le estaba consultando a los líderes políticos, porque hablaba de una consulta popular antes de las elecciones parlamentarias para llevar a la Asamblea Nacional el año que viene, la actual Asamblea Nacional, el año que viene con la misma legitimidad, y que en teoría quedarían 2 asambleas en paralelo, la que elija Nicolás Maduro el 6 de diciembre y esta que sería como la asamblea interina, digámoslo así. ¿Qué va a pasar con la oposición? ¿Qué se está proponiendo? Bueno, el que va a proponer el presidente Guaidó, yo no lo voy a tubiar, por supuesto que eso le corresponde decirlo a él, y entiendo que lo va a hacer el día jueves a las 4 de la tarde en cadena por las redes sociales que de alguna manera él dispondrá para eso. Y sería injusto y sería desleal de mi parte jugarle kikiriwiki, como dicen allá en mi pueblo. El segundo elemento,
el desorden institucional no lo impuso Juan Guaidó ni lo impuso la Asamblea Nacional. Cuando se decretó el desconocimiento de la Asamblea Nacional que ganamos en el 2015 para el 2016, para el ejercicio 2016, eso lo impuso fue la narcodictadura de Nicolás Maduro. Cuando se decretó la Asamblea Nacional Constituyente presidida por Diosdado Cabello, lo impuso Nicolás Maduro. Cuando se asaltó la Asamblea Nacional con Luis Parra, dividiendo o intentando dividir la Asamblea Nacional, eso lo impuso Nicolás Maduro. Y hoy día, con el propósito de elegir una Asamblea Nacional sin haberse materializado una elección presidencial como Dios manda y como manda la Constitución, lo impone Nicolás Maduro. No debemos descartar, no debemos lo que tal vez, Beatriz, mientras recuperamos la comunicación con el doctor de Gracia en Italia, es también un poco preguntarse ¿en qué etapa está la crisis en Venezuela? Todos los días usted lo reporta desde Caracas, lo cuenta aquí en Noticias Caracol, Beatriz, pero hoy pareciera que no hay una luz al final del túnel. Hemos recuperado al doctor de Gracia. Usted nos hablaba de que obviamente hay que esperar qué va a decir el presidente interino Juan Guaidó, pero para retomar la pregunta, doctor de Gracia, de Beatriz, ¿estamos en qué punto hoy en Venezuela? En temas, usted decía del oxígeno, el oxígeno que se le da al régimen de Maduro en términos económicos, ¿qué tanto tiene? Y en términos políticos, si uno lo quisiera hacer como una fotografía para la gente aquí en Colombia, doctor de Gracia. En términos políticos, ninguno, solamente el de las armas o el de la fuerza. De modo que nosotros no podemos apostar a que Maduro se recupere por la vía política, sino que ha utilizado mucho el de la represión. Y en materia financiera no tienen recursos ni dinero para gobernar, entendiendo que gobernar es resolver, es atender la salud, atender la educación, atender el transporte, atender la vialidad, atender los servicios públicos y básicos indispensables, pero sí tienen recursos para mantenerse en el poder y en eso utilizan el oro de sangre, coltán, diamante, lo poco que puede ingresar por petróleo o incluso por droga, que es otra de las fuentes de financiamiento importante para sostener al régimen. Ojo, sí. Sostener al régimen, no gobernar. Eso no ingresa al fisco nacional, pero lo sostiene y los mantiene en el poder y de eso tienen aún capacidad de maniobras. Doctor de Gracia, en Colombia la pregunta la hacemos siempre, yo creo que retumba más que en la misma Venezuela. ¿Qué hace falta? ¿Qué puede pasar y qué hay que hacer para que se le ponga fin a la dictadura de Maduro? Nosotros lo resumimos en tres palabras, ¿no? O sea, para simplificar una pregunta tan compleja como esta, en sabiendo y entendiendo que estamos luchando contra una fuerza inédita en América Latina. Esto no se parece en nada a ninguna de las dictaduras clásicas o tradicionales bananeras que hemos tenido en América Latina ya reconocidas. Ni siquiera se parece a la dictadura de Fidel Castro. Esta es una mezcla de Pablo Escobar con Fidel Castro y Bin Laden. O sea, terrorismo, comunismo y narcotráfico. Entonces, eso es pertinente que lo tengamos siempre presente. Pero los tres lineamientos básicos son fortalecimiento de la organización popular en la calle, organizando todas las protestas que todos los días se dan en Venezuela, pero que se dan de modo silvestre, no se dan de manera articulada. Articularla es un trabajo de orfebrería política. Lo otro es tener direccionalidad política en función de lo que está planteando el presidente Guaidó. Y el tercer elemento es que
la alianza internacional se convierta en una amenaza creíble para el régimen de Nicolás Maduro. Hasta ahora lo de la amenaza creíble ha funcionado a la inversa. Por ejemplo, es una amenaza creíble para Colombia, para Estados Unidos o para el mundo libre y democrático, incluyendo Brasil, que exista en nuestro territorio el ELN, que se financie el ELN con recursos provenientes de Venezuela, con oro, con narcotráfico, con diamantes, etcétera. Igual la FARC, que igual el Hezbollah, el Hamas o cualquiera otro de estos grupos irregulares y terroristas que funcionan dentro de nuestro territorio nacional. O sea, voltear esa ecuación es un trabajo muy complejo y alinearlos también. No se puede dar calle sin alianza internacional y sin, por supuesto, la presión política articulada por una dirección estratégica. Eso es fundamental. Y en esa ecuación tal vez una pregunta final, doctor Américo, y es, en esa ecuación el gran enigma es lo que pase en noviembre en las elecciones en Estados Unidos. Depende de lo que ocurra, si se mantiene el gobierno de Trump o si hay una nueva administración en cabeza de Joe Biden y de los demócratas. Eso también puede ser fundamental para definir algo del futuro de lo que haga Estados Unidos hacia Venezuela. Sí, por supuesto que seguramente influirá. Nosotros, en este caso, no quiero comprometer la palabra de ningún otro, pero como no me gusta hablar, digamos, en abstracto, yo prefiero que el presidente Donald Trump continúe al frente de la administración con ánimo y propósito de que nos ayude a los venezolanos. A lo mejor luce un tanto egoísta de nuestra parte, pero es un interés, por supuesto, superior el que los venezolanos le apostemos a que Donald Trump continúe ayudándonos en construir una alternativa y una salida en contra del narcoterrorismo de Nicolás Maduro. Eso sí. Pues don Américo de Gracia, diputado de Venezuela, uno de los hombres clave de la oposición, uno de los hombres que le tocó salir de su país, dejar todo por cuenta de sus ideas y de la oposición a esa dictadura de Maduro. Gracias por habernos atendido en Italia, lo dejamos descansar y de verdad, de corazón usted lo sabe, que aquí en Colombia todos somos los primeros interesados en que haya una salida democrática para que otra vez Venezuela vuelva a ser esa gran nación que fue algún día. Un abrazo, doctor de Gracia, y feliz noche. Gracias al pueblo colombiano y a Caracol. Muchas gracias a ustedes. Américo de Gracia, diputado del Estado Bolívar. Tal vez una cosa final, Beatriz, eso es lo que piensan los líderes políticos. Tal vez el señor de Gracia, que anda muy bien conectado con la oposición, nos ayudó un poco a entender el tejemaneje de lo que está pasando y de esa profunda división que hay en Venezuela en su oposición. Pero en la calle la gente, ¿qué dice? En medio de esta circunstancia dolorosa de pandemia, de crisis acentuada precisamente por el COVID-19, ¿qué dicen los venezolanos, Beatriz? Bueno, los venezolanos están muy desilusionados sobre lo que está pasando porque no ven esperanza, justamente con una oposición tan dividida, con un Nicolás Maduro en un régimen en el que no da aires económicos, no da una luz para mejorar la situación económica del país. Pues la salud cayéndose, más de 110 trabajadores de la salud han muerto en Venezuela por no tener equipos como esta mascarilla en los hospitales y por supuesto la gente no está conectada con un escenario electoral para nada. La crisis es muy fuerte, Juan Roberto, la gente buscando en la basura se ve cada vez más en las calles o yendo a las iglesias por una bolsa de comida para tratar de sobrevivir en medio de esta pandemia mundial y según Data Análisis, solamente un 16% de la población tendría intención de ir a votar en este momento. Aún así, Maduro ha abierto la campaña, las inscripciones culminan el 6 de septiembre para la Asamblea Nacional y acaba de decir que va a sustituir a varios ministros porque van a ser candidatos como Jorge Rodríguez, el vicepresidente de Comunicaciones. Es parte de lo que está ocurriendo y muy pocas esperanzas para el pueblo venezolano de una salida, al menos inmediata, del gobierno de Nicolás Maduro.
No, qué panorama tan desolador, Beatriz. Pues Beatriz, gracias, la dejamos, como siempre, un maravilloso trabajo para Noticias Caracol desde Venezuela en medio de esas situaciones tan adversas. Beatriz Adía, nuestra compañera permanente, tal vez una reflexión final. Nuestro invitado Américo de Desgracia decía que el régimen de Maduro solamente es comparable a un revuelto entre Pablo Escobar, Fidel Castro y Osama Bin Laden. Vamos a... Muy bien, regresamos en la parte final de Sala de Prensa aquí en Noticias Caracol Ahora. Don Ricardo Ospina con su radar, que nos habla hoy de los escenarios que vienen para el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez, ahora en la justicia ordinaria. Ricardo. Hola, muy buenas noches. Hoy entra en el radar, aquí en Sala de Prensa, en Noticias Caracol Ahora, ¿cuál será el futuro del expresidente Álvaro Uribe? Luego de que la Corte Suprema de Justicia determinara que luego de su renuncia a la investidura de senador, el caso debe pasar a manos de la Fiscalía. Primero se supo que la reunión que tuvo el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, con 3 magistrados de la Sala de Instrucción, el magistrado César Augusto Reyes, el magistrado Marco Antonio Rueda y el magistrado Héctor Alarcón, tuvo como objetivo preparar la comisión de empalme, si podemos decirlo de esa manera, para que la Fiscalía reciba todo el expediente. Y aquí hay un elemento importante, y es que la Corte Suprema decide en últimas entregarle el caso directamente al fiscal general de la Nación y no entregárselo en general a la Fiscalía. También oficia la Corte al IMPEC para que tenga en sus manos la verificación de la casa por cárcel que sigue vigente contra el expresidente Álvaro Uribe. ¿Qué pasó en la reunión de las últimas horas del fiscal Barbosa con la Corte? Pues como decimos, se creó esa comisión de empalme que tendrá la misión de designar unos funcionarios de la mayor confianza para la Corte y para la Fiscalía para que se haga el traslado de todo el expediente, un expediente voluminoso frente al caso de soborno y fraude procesal por presunta manipulación de testigos. Estamos hablando de más de 70 cuadernos, cada uno de 300 páginas, con todo lo que ha sido el expediente hasta ahora. Y además de ello, son más de 300 CDs con miles de horas de grabaciones, de interceptaciones telefónicas legalmente obtenidas y también con declaraciones de testigos a lo largo de todos estos años. La Corte Suprema, en últimas, deja en manos del fiscal general de la Nación el futuro del expresidente Álvaro Uribe. Al final de esta semana, la Fiscalía espera tener todo el expediente y el caso para sentarse a determinar qué funcionario tendrá en sus manos la gran responsabilidad de, con base en las pruebas que hasta hoy se han podido conseguir y eventualmente con las que se ordenan a partir de ahora, determinar si el expresidente Álvaro Uribe es llamado a juicio o no por esta actuación presuntamente ilegal. No es un asunto menor, es un asunto que tiene en sus ojos todo el país, pero que ahora tiene en poder la Fiscalía General de la Nación. Frente a los otros 15 procesos e investigaciones preliminares contra el expresidente Álvaro Uribe que están en la Corte, lo que se sabe es que serán analizados uno por uno. La mayoría de ellos serán enviados a la Fiscalía y eventualmente a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. En cualquier caso, lo que se sabe es que no habrá nulidades, por lo menos en principio del caso, a no ser que lo solicite la defensa del expresidente Álvaro Uribe, y tampoco habría libertad del expresidente, a no ser que también se haga una solicitud y la acepte un juez de la República. Los interrogantes que deja don Ricardo, el futuro del caso del expresidente Álvaro Uribe, que a partir de hoy oficialmente pasa de la Corte Suprema de Justicia en su sala de instrucción a la justicia ordinaria, representada en este caso por la Fiscalía General. Terminamos Sala de Prensa Blue, Sala de Prensa en Noticias Caracol, Sala de Prensa Blue en los domingos de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Los dejamos ahora con Signo Pesos. Continúen aquí con la programación de Noticias Caracol Ahora. Feliz noche.